de hombres también, porque Ya. estamos pensando que también se nos ofrecen imágenes de hombres y también los hombres somos sujetos a ese tipo de discursos normativos que intentan regular, ¿no?, cómo vestirnos o cómo comportarnos o lo que sea, y en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué otro arquetipo en este programa que es de mujeres quisieras tú ahora mismo recordar? Pues estaba pensando en las mujeres negras, las Big Mamas que forman parte de la publicidad de los hotcakes, de los... Sí, ¿no? Se puede ok, y entonces, pues es la imagen, es una señora negra, gorda, obesa, con grandes senos, con un sentimiento maternal, también desprovista de sexualidad, y como no, si está en un ámbito doméstico, no debería ser, entre comillas, provocativa, ¿no? No, por lo tanto, no es una amenaza para los hombres blancos a quienes sirve. Entonces estamos pensando que la imagen de los hotcakes, que lo que esconde detrás es muy interesante. Tiene que ver con esta señora cuyas características estoy nombrando y ahora vamos a ver más o menos cuál es la idea de esto, ¿no? Entonces se trata de una mujer maternal, no es la madre, es maternal, está, digamos, domesticada en el sentido de que sabe los modales de la sociedad blanca a la cual sirve y se puede adaptar a ella y puede darle el sentido que los dueños de la casa tienen para darle. Entonces ella puede saber muy bien lo que ocurre, es de la entera confianza de los dueños del hogar, de los jefes de esa unidad doméstica. Esta señora limpia, cocina, lava, o sea, sencillamente es una empleada doméstica, ¿no? Aunque en el contexto en el que esta imagen surge, estamos hablando más bien de esclavitud. Y bueno, les son inculcados valores que ella reconoce para poder operar en la casa, ¿no? A fin de cuentas es una mujer mansa, domesticada por los blancos, que está entrenada, que no es, entre comillas, sucia, y que cocina bien. Y en ese contexto doméstico y de cocina y de cuidado y de sustitución de la madre es que surge la idea de una receta casera de una nana negra, ¿no? Y es lo que aparece en esta imagen. La imagen de la tía de la Yenina de los hotcakes es estereotípica, ¿no? Y pues toda la narrativa que hay detrás gira en torno a un ideal doméstico del sur de los Estados Unidos en la época, pues, de la esclavitud. Se trata también, se supone que de alguna manera las sociedades del norte de Estados Unidos les fascinaba el folclore sureño, ¿no? Y parte de ello tenía que ver la vida doméstica de la plantación de algodón, ¿no? Por ejemplo, en donde hay una casa, una unidad doméstica en torno al plantío, y tiene trabajadores que son pues parte de posesión de la familia. Y en ese contexto surge la imagen de una señora que cocina muy bien por habilidades pues las que sean, y en ese tiempo esa señora cocinera hacendosa muestra, claro, siempre representada con ropa de trabajo doméstico, con delantal o con algún paliacate en la cabeza, o sea, siempre se le representa de esa manera, ¿no? Entonces parecería que una mujer negra fue capaz de entrar al mundo blanco dominante que dominaba a los de su especie, a los afrodescendientes. Pudo ser capaz de entrar a la sociedad blanca únicamente bajo ciertos estándares, ¿no? Al mismo tiempo que se generaban esas divisiones del trabajo en las plantaciones de algodón, también se generaban representaciones de estas personas que se llegan a idealizar, ¿no? Y ahora incluso trasciende, por supuesto, ese contexto. También cuando vemos a cantantes negras de gran tamaño corporal, pensamos que seguramente hacen buen pollo frito, ¿no? Y todo eso debido a esta tradición de representar de esta manera, ¿no? Claro. También está el otro arquetipo que realmente es difícil de hablar de él, sobre algunas mujeres que están en extrema pobreza aquí mismo en México y que son quizá de origen indígena y que están vendiendo servilletas en la calle, cosas que ellas mismas bordan. Son personas que pues son bastante pobres, envejecen muy rápidamente.
es un símbolo de pobreza. Muchas veces a este tipo de mujeres se les toma fotografías para hacer más gráfica la idea de la gente pobre en tal o cual sitio y cómo es que viven. Ellas tienen que quedarse con sus hijos forzosamente, a lo mejor el marido o el padre de esos niños o padres de esos hijos, que también puede darse el caso, igual que en cualquier sitio, lugar o tipo de persona. Está pasando que este tipo de mujeres son símbolo de subdesarrollo y de cosas que nos remiten a la pobreza. Otro arquetipo que también habíamos comentado era el de uno que se refiere al género del terror. Pero eso que decías de la pobreza es una imagen que se empezó a generar en México en los 70s, 1970, la década de los 70s, con las llamadas Marías. Uh-huh. Las Marías es un término genérico para referirse a las mujeres indígenas que emigraban a la Ciudad de México en busca de algo, ¿no? Y es un término genérico que sobre todo se refería, bueno, a las mujeres indígenas en general, quizás en particular a mujeres otomíes o nahuas, ¿no? Porque la migración a la que se refería ese momento de movilidad poblacional de las mujeres indígenas hacia el centro de la Ciudad de México era pues de los estados circundantes, ¿no? Querétaro, Hidalgo, Estado de México. Y la idea de las Marías, entre comillas, de las mujeres que de repente empezaron a aparecer en el escenario urbano, en las esquinas, vendiendo un montoncito de nueces o unos aguacates en una toallita, ¿no? Al margen de la economía informal, que esa tiene su propio ritmo, que después se integra, ¿no? Pero a fin de cuentas fue algo inusitado en la Ciudad de México y se debió a esa migración interna, y la India María es un ejemplo de esa caricaturización, y incluso es como una mascota, ¿no? De las mujeres indígenas mexicanas que llegan a la Ciudad de México y no saben cruzar la calle y no hablan español o lo hablan muy deficientemente, entonces son indigentes. Sí, y así lo representa. Entonces es una imagen, por supuesto, también es una imagen dañina, por supuesto, pero a fin de cuentas también representa un estereotipo, una imagen estereotípica de ser mujer que es generada pues en este ámbito urbano de la Ciudad de México, ¿no? Quiero que aprovechemos un momento para mandar saludos, que es probable que nos estén escuchando a algunas personas tal cual se podría sospechar por Facebook, y tenemos por ejemplo a Fernando Olvera, que estuvo con nosotros la semana pasada en un programa dedicado a la interpretación de conferencias. También tenemos a Verónica Méndez y a José Elías Zavala Lozano, que los tres en este caso son colegas intérpretes. También mandamos saludo a Francisco Ferráez, con quien esperamos también poder hacer algún tipo de emisión sobre música y otras cosas que podría ser interesante comentar con él. También mandamos saludos a los nuevos seguidores que tenemos en el canal de Radio Ecléctica, que está en Spreaker. Por ejemplo, está Luis Roberto Pérez Velázquez, Mariana, Francisco Herrera Amos, Cindy Quirós, Javier Sánchez, Claudia Elizondo, Flor Montero, Radio es el usuario, CL Paredes, Necferti, Elsa Muñiz, Javier Cano, C Music, Chapu, Edgar Hernández, Mauricio Audiovisual, Radio Ciudad, Roilán. Bueno, ya lo quiero dejar ahí, pero porque son nuestros últimos seguidores. Muchas gracias por estar ahí. También muchas gracias por conectar por otros medios que tenemos, como por ejemplo Twitter, @ecléctica-show, y también estamos, por supuesto, en Facebook, Radio Ecléctica en vivo y podcast, /locución. Estamos aquí, Eduardo y Verónica, hablando de algunos arquetipos, y ahora que estábamos mencionando el arquetipo, el símbolo de la pobreza que era estas Marías, también estaba yo por mencionar uno que tal cual lo describí como de terror,
pero este último de la pobreza es de terror. Ese es un símbolo muy desesperanzador. Sí, porque al mismo tiempo, por sí mismo, es una narrativa de discriminación étnica. Y por otro lado, es una historia que hace cómica la marginalidad. Entonces, y es interesante que se haya hecho un personaje cómico, se ha destinado, diseñado para hacer reír. Y qué risa que vaya por la calle y se le caigan las naranjas y se tropiece. O sea, la decadencia es total en esa narrativa, ¿no? Es total, la decadencia. Entonces, sí, por eso es de terror totalmente. Y otro de terror que tú me habías comentado, y creo que a partir de ese fue que se nos ocurrió hacer este programa. Ah, la de la niña, claro. Estábamos pensando que las imágenes de terror suelen ser en muchos capítulos en muchas series de películas, y creo que una de las más ahora clásicas es la del exorcista, ¿no? No sé si antes hubo alguna otra representación, pero una niña en bata blanca que hace de las suyas en una casa embrujada, ¿no? Entonces, y normalmente son las niñas las que las presentan como bastante así, ¿no? Tétricas. Sí, terroríficas, que espantan. De hecho, hay un chiste al respecto, ¿no? Hay varios. No los vamos a contar porque si nos sale mal, sí, hay que nos vamos a arrepentir. Pero hay que ensayarlo primero. Para asegurar éxito. Y también tenemos el arquetipo de este exorcista, de cómo es que una niña que es inocente, que es vulnerable, que es toda ternura, como era el caso de esta niña que en la película El Exorcista en particular, la niña tenía como 11, 12 años cuando pues seguía siendo una niña, sin embargo ya había crecido lo suficiente como para entender perfectamente su entorno. Y de repente empiezan a suceder cosas extrañas. No se sabe si era la casa la que estaba embrujada o bien si era ella misma la que fue la que atrajo esta terrible energía que se apoderó de ella y la hizo pedazos. Una vez que fue exorcizada y que este terrible ser, ente, estaba habitando en ella y finalmente se fue para causar muerte y destrucción de forma trágica, como se espera de un ser de este tipo, la niña regresa a la normalidad y parecería que no recuerda nada, pero ¿quién va a confiar en una situación así, ¿no? De que ya no va a volver a meterse el diablo porque ya se le metió una vez y ya se lo sacaron y ya no va a regresar. Es un estigma muy fuerte, igual que fue el estigma de otra figura importante, que es la de las brujas. Sí, la idea de una mujer maléfica que, bueno, tiene su representación infantil en esta larga tradición de niñas que asustan. Es una larga tradición, no solamente y ese es peccata minuta en el caso de Eva, que pues tuvo que pecar, por ejemplo, en la narrativa bíblica, y ya actuó mal, o sea, pecó, fue mala, ¿no? Pero también hay otra imagen poderosa de una mujer que no tiene mucho que ver con Eva, que es la de Lilith, ¿no? Esta mujer que suele ser representada con, sí, muy hermosa y sabia y que, bueno, al tú por tú con los hombres, y ella es una persona seductora, quizás su poder, entre comillas, radica en que tiene la facultad de seducir a los hombres. Y eso pues la hace de alguna manera una mujer a la que hay que aproximarnos de manera ambivalente. Nos sentimos atraídos por ella, pero también tenemos que tratar de mantener a raya todo esto. Y esa imagen de esta figura de la mujer que atrae, pero que atrae por fines perversos, la brujería, bueno, es quizás una de sus representaciones. Hay representaciones un poco más suavizadas. Yo pienso en una película que se llama Atracción Fatal, y es una mujer que pues que la representan así, ¿no?
al principio fue capaz de tentar a un hombre y después era capaz de comérselo en vivo si era necesario.